Una, dos, tres, una, dos, tres, una, dos, tres. Live. Bien, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estamos en estos viernes de biografías políticas, biografías electorales. En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles a Máximo San Román, con quien vamos a conversar no sobre temas de coyuntura, no sobre planes de gobierno, pero sí de manera muy importante sobre su vida. Creemos que este espacio debe ser para que conozcamos quién es Máximo San Román. Hay varios millones de personas que van a votar por primera vez en esta elección y por eso es importante que conozcan a los candidatos. Máximo es una persona ampliamente conocida en el campo corporativo, en la ingeniería mecánica, en el emprendimiento, da charlas que llenan auditorios. Yo he estado en varias de ellas en años pasados y es una persona muy conocida. Pero es importante, justamente por ello, hacer un pare un ratito y que nos cuente Máximo San Román desde sus inicios, sus padres, dónde nació, cómo creció, qué fue lo primero que vio que le interesó en la vida, qué estudió, cómo formó su pensamiento, cómo desarrolló su entorno familiar, su entorno amical y cómo ha, digamos, avanzado en la vida hasta llegar a una propuesta como la que hoy representa. Con ustedes, entonces, con mucho gusto, presentamos a Máximo San Román. Máximo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Alfonso, y muy buenas noches a todos los televidentes que siguen tus pasos y tus entrevistas. Yo realmente me siento muy complacido y muy honrado de participar en tu programa, y qué mejor contar nuestra vida, nuestro testimonio. Y yo no sé si arranco ya o todavía me vas a ir. Sí, no. Sí, mira, esto es muy sencillo, pues es una conversación. Así que no tiene más formalismo que yo me sentara contigo un día y te preguntara, Máximo, a ver, cuénteme en verdad, ¿cómo fue que iniciaste tu vida? ¿Qué recuerdas? Lo primero que te acuerdas de pequeño, con tu madre, con tu padre, tú eres de Calca, si no me equivoco, o creo que Quispicanchi, no me acuerdo, pero tú eres de Cusco, pero del Cusco profundo. Entonces, ¿cómo son tus primeros recuerdos familiares? Comienza por ahí, por favor. Bueno, yo he nacido en Yaucat, que es una comunidad campesina que no tiene más de 50 familias. Esto está en una estación de ferrocarril donde antes paraban los trenes para echarle el agua. Entonces ahí alrededor se hizo un pequeño pueblo que le llamaban Yaucat. Está frente a la capital del distrito que se llama Cusipata, en la provincia de Quispicanchis de la región Cusco. Yo nací ahí, pero a los muy pocos días, quizá al mes o dos, tuve que mi madre y mi abuela, que me criaron, se trasladaron a Cebada Pata, a la parte de Pomacanchi, en la parte alta, y ahí he debido crecer hasta los 2 añitos, hasta que llegué a la casa final de mi padre, porque mi padre tuvo su compromiso, se casó, y lógicamente me acogió mi madrastra, que es una extraordinaria señora que la amo entrañablemente, que es la que me crió. Entonces ya mis primeros recuerdos quizás son los viajes interminables a lomo de caballo o de burro o de mula que hacía mi padre para ir hasta el pueblo donde había nacido mi madrastra, o sea, la mamá Rebeca. Y esos viajes eran interminables porque no había carretera, había que ir sobre ello. Y el primer recuerdo que tengo, y que hasta ahora recuerdo los ojos, es que en el cumpleaños de la abuela Modesta hicieron una especie de ruedo en el patio donde había corrida de toros. Es en la zona de Chumbivilcas, en Colquemarca. Y cuando estamos observando desde la ventana de la cocina, vi cómo el toro quiso entrar en la cocina y se trabó en la puerta, no pudo entrar. Entonces yo veía cómo el pobre toro bufaba, ¿no es cierto? Y daba, esa es la primera impresión, no sé si grata o ingrata, porque no soy aficionado a los toros, que yo tuve como recuerdo.
De ahí, mis padres estuvieron en diferentes lugares para ver y escoger el clima para que puedan formar y fijar su hogar. De esa forma estuvimos en Combapata, después estuve en Andahuaylillas, que está en Quispicanchi, y finalmente mis padres aterrizaron en una hacienda donde lo estaban alquilando. Él concursó y tuvo la preferencia de alquilar, fue arrendatario. Ahí fue en Calca. Entonces, las primeras clases en la escuela fiscal o en el jardín ha sido en Calca. Por eso los calqueños siempre me han dicho que yo soy calqueño y que miento que soy cusipateño. Yo tengo que decir que soy quispicanchino, pero que mi segunda patria, mi segundo lugar de nacimiento ha sido Calca, porque ahí es en Calca que empiezo a estudiar el jardín, la primaria en una escuela fiscal. Y también ahí vienen mis primeras experiencias. Mi padre criaba en la hacienda vacas, caballos y también cultivaba la chacra. Él ha sido un pionero y no sabes la primera vez que se enteró, porque mi padre había terminado Derecho, entonces, pero no sabía de agricultura y mucho menos del Valle Sagrado. Entonces, ¿qué pasó? Que él se enteró que había un guano de la isla y compró el guano de la isla, que fue desde Matarani al Cusco, y le puso el guano encima de la semilla, ¿no? Al momento de sembrar, simplemente el guano de la isla lo mató al maíz y no creció. Y esa también fue una experiencia traumática de cómo un innovador se equivoca también. Entonces, ahí fue. Y el otro detalle ahí en ese mundo es cuando yo no tenía una labor específica, claro, nos decían, vaya a ver el ordeño de las vacas, vaya a hacer cómo se hace el queso, y en esos planes andaban, pero yo encontré, esto es trascendental para mí, encontré que dos obreros que no tenían mayor enseñanza, no habían entrado ni a la escuela, ni al colegio, ni nada, pero eran los herreros. Agarraban trozos de acero y en una fragua con carbón de chachacoma avivaban el fuego y el fierro y el acero tomaban un color rojizo y hasta casi amarillo intenso. Y agarraban y en una a pura comba sobre un yunque, le daban la forma que ellos querían, lo convertían en rejas, lo convertían en lámparas, lo convertían en picos, y yo asombrado mirando, tendría unos 8 años. Entonces, muy diligentemente yo me ofrecí como ayudante. ¿Y cuál era el trabajo que me encargaba? Era agitar el fuelle, porque era un fuelle de cuero, porque no había corriente eléctrica, como fuelle para poder avivar la llama. Pero eso también me daba un derecho de poner un clavito y pretender hacer del clavo el primer cuchillo. Y ahí tuve mis primeras desilusiones y también el contacto con la tecnología, porque mi clavito, que lo hice con mucho esfuerzo, quemándome las manos, ¿qué pasó? Que al momento de pelar los melocotones perdí el filo rápidamente. Entonces empecé a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahí aprendí de esos hombres que no tenían mayor formación, que existía el acero, que había que hacer un tratamiento térmico, que el temple, que no sé cuánto. Entonces empecé a buscar los aceros y creo que ahí es que descubrí mi vocación. Te hago una pregunta, Máximo. Me has comentado, acabas de señalar lo que me parece muy interesante, no perder de vista, que es que tu padre era abogado. Me parece algo extraño que tengas a un padre abogado y que además se dedique a la agricultura, cuando podría haber estado haciendo, no sé, quizá un trabajo de otro tipo, o en el Poder Judicial, o de repente en una institución del Estado, o en una notaría, no sé. Pero él se dedicó, me dice que tenías caballos y vacas, o sea, había una condición determinada que permitía una educación también buena para ti, en ese principio. Lo que pasa, esa sociedad de esa época, siempre una familia tenía un militar, un cura y un abogado, ¿no? Entonces, ellos no tenían la libertad de elegir su vocación. Entonces, mi abuelo era, supongo que muy autoritario, le exigió que él estudie abogacía para que le defienda los líos que podían tener en el futuro. Entonces, pero cuando hizo la primera defensa, sacó en libertad a una persona y eso le pareció muy mal.
Entonces dijo, no, yo no sirvo para abogado, mejor me voy a la agricultura y la ganadería, que es donde he vivido y he crecido. Y efectivamente, él es de Pomacanchi, él nació en Pomacanchi, y tenían un fondo que se llamaba Conchacaya, y ahí trabajaba mi padre, por eso es que le gusta la agricultura. Inclusive la primera propiedad que se compró en Yanaoca era para criar y engordar vacas, o sea, no ejerció la abogacía. Tenía los estudios de Derecho, no se graduó tampoco de abogado, porque terminó solamente con haber terminado la carrera, pero no le gustó. Entonces Bueno, fue un agricultor nato. entonces tú has tenido una relación, me decías, a través del durazno, la manzana o la fruta que no podías o podías pelar, con, digamos, la textura del metal, y comienza a partir de ahí un encantamiento tuyo, un interés, una atracción por esto, y ver cómo se puede manejar y cómo se puede manipular este mineral, ¿no es cierto? Tú eres ingeniero mecánico, ese es Sí, el... ingeniero mecánico, sí, de Ya, pero producción, ¿qué pasa además. en el colegio? Terminas el colegio y ahí ¿qué cosa ocurre? No, cuando estoy en el quinto de secundaria, bueno, tú sabes que los padres siempre, yo tengo mi hermano menor, que es ¿Cuántos hermanos ingeniero. son? ¿Cuántos hermanos son ustedes? 7. El que me sigue es mi hermano menor y que él decidió ser ingeniero agrónomo y finalmente fue ingeniero agrónomo de La Molina, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que en el quinto de secundaria, en medio año, vinieron de vacaciones unos muchachos y uno de ellos regresa al Cusco, al colegio, y me dice, yo voy a ser ingeniero mecánico. Así le dijo yo, ni sabíamos la existencia de la carrera. Entonces, para mí se presentó el primer conflicto con mi padre. A mi padre hasta ese entonces le he dicho que voy a ser médico veterinario para curar sus vacas, sus caballos, sus ovejas. Entonces, el hombre andaba orgulloso. Su hijo mayor como veterinario y el hijo menor como agrónomo. Pero cuando le digo, papá, he cambiado, yo creo que voy a ser mejor mecánico, así como el mecánico grasoso que te arregla y te repara tu camioneta, yo quiero ser mecánico. Y no me puso mayor problema. Me dijo, bueno, tú decides, tu vocación. Y realmente es mi vocación. Es una pasión para mí la mecánica, a pesar de que postulé 2 veces, porque es un poco difícil. Era, hasta ahora creo es difícil el ingreso a la uni. Entonces, logré en el segundo intento con las justas. Pero ya adentro, para mí, se convirtió en un paraíso. Yo estaba junto a las máquinas, observando, mirando, operándolos. Y como yo soy cusqueño y voluntarioso, yo era el que operaba. Mis otros compañeros solamente miraban y escribían todos los datos que yo le daba de la máquina. ¿Cuánto le diste, Cholo? 5 centésimos. ¿Cuánto le diste? 3 grados. ¿Cuánto dependiente? Yo le andaba informando lo que estaba haciendo. Entonces, de esa forma, yo aprendí a operar las máquinas, a manejarlas, aunque no escribía mucho, pero sí a manejarlas. Y creo que esa ha sido la clave de mi éxito, porque finalmente, cuando terminas, y terminan muchos ingenieros, ¿no? Pero pocos tienen la oportunidad de operar, de soldar, de arreglar. Y como yo era el ayudante de mis colegas, lógicamente me dio una extraordinaria oportunidad de competir, de aceptar retos, porque fuimos a varias fábricas a practicar, y una de las que fue últimamente fue Toquepala, la mina de Toquepala. Y ahí fuimos 6 muchachos y nos dijeron, oye, ¿quién puede hacer esta máquina? ¿Cuál es el problema? Esta. Y mis otros colegas no se animaban a hacerlo. Yo levantaba la mano y dijo, yo lo voy a intentar hacer. Hágalo, San Román. Y tenías todo para hacerlo. Y la verdad que son retos. Por eso yo digo que uno de los obstáculos que impiden nuestro desarrollo, nuestra capacidad de demostrar lo que sabemos, es el miedo. Yo no tenía miedo, yo aceptaba los retos y la verdad, con un resultado extraordinario. Ya. En la universidad tú inicias los estudios y me dices que te sentías cómodo una vez que te fue difícil entrar, pero finalmente logras el ingreso a la universidad y transcurre tu vida universitaria. ¿Qué recuerdas como lo más importante dentro del claustro universitario? Yo creo que yo necesitaba dinero porque mis padres pasaban un momento difícil, ¿no? Difícil. Habían terminado el arrendamiento, dramáticamente difícil. Entonces,
Yo, sin embargo, tenía que buscar algunos ingresos. Entonces, lo primero que hice es, en las primeras vacaciones que tuve, busqué en el periódico las ofertas de empleo. Y yo mismo me pregunté, ¿qué soy yo? Todavía no soy mecánico, pero puedo ser un buen ayudante mecánico. Así que busqué, encontré el aviso, inmediatamente me fui a la avenida Argentina 1630. Lo que pasa es que yo no sabía que había del Callao, esta dirección era del Callao. Entonces hablé con el dueño, el ingeniero Choi, me contrató como ayudante mecánico y me puso de ayudante mecánico de un maestro que tenía 40 años de experiencia. Entonces viene la discusión. Yo ya había llevado los primeros cursos de dibujo técnico, de geometría descriptiva. Entonces, cuando le entregan un trabajo de hacer un cono, porque todos esos maestros lo resuelven todo a golpes, a machetazos y soldadura. Entonces yo le digo, maestro, no, esto es una figura geométrica. Si usted toma el lado del triángulo, porque al cono usted le va a ver como un triángulo, y lo utiliza como generatriz y multiplica el pi por d, para él fue una ofensa. Y simplemente dijo, oiga, usted está hablando con un maestro que tiene 40 años. Que no. En eso estaba pasando el dueño, el ingeniero Carlos Choi, y le dije, don Carlos, sí, maestro Jacinto, venga, aquí hay un problema. Este mocoso es maestro y yo soy maestro. Entre dos maestros no podemos trabajar. O se va él o me voy yo. Simplemente Choi me dijo, bueno, señor, usted vaya a pedir el trabajo regalado al supervisor. Y me bajaron de ayudante mecánico a limpieza, a limpiar los baños, los pasadizos, todo. Afortunadamente fue poco tiempo, porque después faltó un operario de calderos que manejaba calderos, porque ahí producían el hielo seco, que es el dióxido de carbono comprimido. Entonces, era cuestión de operar y me dijo, tienes una semana para aprender. Yo lo aprendí rapidísimo, en 1 hora, en 2 horas. Así que era un trabajo más suave. Hasta que terminan mis prácticas y voy a agradecer, fíjate el detalle que te quiero contar, voy a agradecer al ingeniero Choi de haberme dado la oportunidad de trabajar. Entonces me dijo, ¿cómo te vas a ir, San Román? Si aquí estás en un trabajo tranquilo, suave, ahí te veo leer tu periódico, porque no tenía otra cosa que mantener niveles. Entonces me dijo, es un trabajo suave. Sí, le dije, ingeniero, es que lo que pasa es que tengo que seguir estudiando. ¿Qué estás estudiando? En la uni. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería mecánica. ¿Cómo no me avisaste? Ya me había pasado por todos los niveles, pero lo que sí conseguí es el compromiso de él, que fue trascendental para el futuro. San Román, ya nos conoces, esta es tu fábrica, cuando quieras, aquí tienes las puertas abiertas. ¿Qué trascendental fue esto? Porque cuando terminé la carrera no encontré trabajo en ningún lugar y tuve que ir ahí a Choi y decirle, ingeniero, ya he terminado la carrera, quiero que por favor me dé un trabajo. ¿Qué año era más o menos ese en el que tú terminas la carrera y no tenías trabajo, Máximo? ¿Por qué año estamos hablando? Estamos hablando 65, el 70, 71. Ya, estamos hablando del gobierno militar de Velasco, primera fase. Claro, sí, pues. Ya, no había trabajo. Entonces, habías sido bajado de ayudante a limpiar baños Así por es. una insolencia de más bien querer ser un poco más estructurado en tu forma de aproximarte a los temas y te habían desalojado de la zona de confort, te habían mandado a las calendas griegas, pero habías tenido una experiencia interesante. ¿Cuál fue, digamos, el aprendizaje de esa experiencia de haber pasado por varios lugares? Ahí lo que he visto es que cuando el jefe no conoce, se convierte en víctima de la tiranía, de la ignorancia de sus seguidores. Porque si Choi hubiese entendido, me hubiese preguntado cuál es el problema, me hubiese podido dar otra oportunidad de seguir escalando. Simplemente me bajó porque me descalificó su seguidor que no conocía nada y se sentía agredido. Entonces, esa es la primera enseñanza que aprendo, que cuando el líder no conoce, se convierte en víctima de la tiranía, de la ignorancia de sus seguidores. Ya, esa es la primera lección. ¿Alguna otra lección de esa circunstancia? Que tienes que dejar siempre las puertas abiertas. Y si tú te permiten entrar, aunque sea entra por una rendija a un centro de trabajo, en el caso mío, a una empresa, el resto es cosecha tuya. No tienes idea lo bien que me hizo cuando voy y termino y le ruego a Choi que me dé trabajo porque él me dijo, no tengo trabajo para ingeniero. No importa, señor, yo lo único que necesito es ganar para comer. Entonces me dijo, bueno, vas a entrar como dibujante técnico de otro maestro Calderón que tenía
una experiencia grande, trabajaba con una máquina grande, una prensa de 1000 toneladas que hacía pernos a 100 pernos por minuto, o sea, en frío. Entonces me dice, aprende ahí, pero cuidado, que Calderón no se entere que tú eres ingeniero, que eres ingeniero, te bota. No se preocupe, don Carlos, le dije tranquilo. Pero no pasó más de 2 meses, porque yo quería tener el certificado de trabajo de 3, 2 meses, y viene un operario, empieza a reparar una máquina, y yo pues tomaba mi refrigerio en 5 minutos, estaba libre, y se me ocurre preguntarle y ver cuál es el problema. Me entero el problema y lo solucionamos en media hora, el problema de hacerlo trabajar una máquina. Entonces, después de que la máquina está trabajando, el obrero me pregunta, oye, maestrito, ¿y cómo tú sabes tanto? No, le digo, es que yo soy ingeniero mecánico. ¿Sí? ¿Y de dónde eres? Del Cusco. Pero pensando que le estoy hablando al oído al operario y que no lo va a enterar a otras personas, porque Choi, el gerente, me ha dicho que no se entere Calderón. Bueno, entonces suena a mi tablero de dibujo, y en eso dice el maestro Calderón, que era su jefe de él y el mío, y le pregunta con insistencia, ¿qué hiciste? Lo grita pues al... No, maestro, yo no he hecho. El ingeniero San Román es el que lo ha hecho. ¿Qué? ¿San Román? ¿El cusqueño? Sí. ¿Te ha dicho que es ingeniero? Sí, maestro. Y se fue a mi escritorio, a mi tablero, y se paró frente a mí. San Román, sí. ¿Usted es ingeniero? No, maestro. ¿Usted es ingeniero? No, maestro, tengo un error. Entonces, para salir del paso, le dije, lo que pasa, maestro, he estudiado dibujo técnico para ingenieros. Entonces me dijo, me da igual, usted no me sirve aquí. Vaya, por segunda vez en la misma fábrica, con el mismo jefe, el hecho de querer demostrar que uno sabe, lo sanciona. Pero así ha sido la vida, pero no, eso no ha impedido para que siga adelante. Ya, pero qué curioso, ¿no? Bueno, pero esa es una enseñanza interesante la que comentas, ¿no? Porque la voluntad, el entusiasmo de un joven dibujante o ingeniero está frenado por, digamos, las estructuras, los poderes y los roles que ya existen dentro de las organizaciones. Y ahí se ve claramente cómo es que se sobreponen y se controlan los verdaderos, digamos, influencias y poderes, ¿no? Porque eso es en realidad una enseñanza de cómo poder sobrevivir en esas circunstancias. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Te desalojaron otra vez? No, no. Como te digo, oxígeno, acetileno, y tenía la fábrica de pernos y tuercas donde yo trabajaba como dibujante. Me pasaron a la empresa Tecnogas para que pueda reparar, para que pueda hacer el mantenimiento de los compresores, de toda esa infraestructura. Entonces, ahí, cuando recibo mi certificado de 3 meses, también le rogué, le pedí a la secretaria que me hiciera un certificado de trabajo, para tener algún documento y postular a otro sitio, porque lo que me pagaba también era. Ya con mi certificado voy donde Choi y le digo, ingeniero, ¿sabe qué? Lo que me está pagando es muy poco, no me alcanza, no sé si usted me puede alcanzar, me puede ayudar. No, me dijo, yo quería que aprendas de Calderón, tú has perdido ese trabajo. Entonces, don Carlos, tendré que buscar las puertas están abiertas. Me dijo, tranquilo, ya, don Carlos, muchas gracias por darme la oportunidad de trabajar. Bueno, entonces le pido a la secretaria que me preste un diario El Comercio para ver avisos pues, de empleados y me entrega. Y había un concurso para profesores del Centro de Tecnología Industrial. Entonces, y justamente mi currículum y todo calzaba, porque era un curso especial para jefes de los mejores talleres de Lima. Entonces, y dije yo, y además estaba en urbanización e ingeniería, en lo que antes era el Instituto Técnico Franco-Peruano. Ahí se enseñaba esa capacitación para los jefes y talleres, de los talleres más importantes. Entonces, yo vivía en un cuartito, en un garaje, en la urbanización e ingeniería. Entonces me fui de frente al instituto y le digo, señora, aquí están mis papeles, aquí está todo, quiero postular. ¿Y para qué? Me dijo, si ese concurso ya se fue hace una semana. ¿Cómo? Le digo, aquí está, lo hizo. ¿Y qué pasa? A ver, vea la fecha. Me había dado la secretaria un periódico con fecha atrasada, mano.
pero fíjate lo que sirvió, fíjese, le dijo, yo vivo aquí, por favor, señor Córdoba, que no era el secretario Córdoba, ayúdeme, yo quiero enseñar. Que no, no, me dijo, todo está completo, así que ya empezamos en la próxima semana las clases, está todo completo. Señor, revisa, de repente alguien se ha desanimado, yo vivo tan cerca, fíjese esa facilidad, yo voy a ser casi el portero del instituto. No, no, me dijo, bueno, véngase mañana y lo revisamos con usted. Revisamos uno a uno, todo, matemáticas, trigonometría, dibujo, todos los cursos estaban completos. Y llega tecnología de taller y no estaba la ficha del que había ganado o el que habían contratado. ¿Y qué pasó? Le digo, oiga, me dijo, aquí no ha venido, ¿y usted podría enseñar tecnología de taller? Claro, le digo, si esta es mi especialidad. Así que acepté ese reto y la verdad que fue lo mejor que hice. Enseñando se aprende mucho y enseñando a los que saben la parte teórica que ellos no sabían, nos complementamos, hicimos un curso extraordinario. Al primer mes me estaban nombrando a mí el único profesor contratado a tiempo completo, porque las clases eran por hora dictada. En cambio, a mí me contrataron como el único profesor a tiempo completo, jefe del área de automotriz y de mecánica de producción. Así que estaba en mi hobby con máquinas. Ahí todavía había un experto francés que quedó y que colaboró mucho conmigo. Pero qué pena, ahí terminó el año y el gobierno militar fusionó el ITINTEC con el Centro de Tecnología Industrial, ¿no? El INANTIC era antes, con el Centro de Tecnología Industrial, para convertirlo en ITINTEC. Y despidió a todos los profesores, menos a mí, porque yo estaba contratado a tiempo completo. Pero como no tenía nada que hacer, le dije, señor, yo también me voy. Y entonces dejé de trabajar de docente. ¿Pero dónde? Empecé como empresario informal. En las calles de Pillonate había un taller y empecé a construir el primer molino picador para mi familia, para mis padres. Ya tenía una propiedad mucho más reducida que la que administraban antes, pero tenían sus vaquitas. Entonces yo le hice la primera picadora y resultó tan extraordinaria. Además, tenía que probarlo y lo llevé a Huachipa. Y a Huachipa había centros de engorde. Y en eso el dueño, el ingeniero Lozano, me dio las facilidades y cuando vio el producto se quedó encantado. Dijo, admiraba cómo era capaz de esa maquinita de producirlo. Entonces, lo primero que me dice es, oye, San Román, ¿dónde has comprado la máquina? No, señor, le dije yo, esa máquina yo la he diseñado, es mi diseño, yo lo he fabricado. Oye, entonces tú eres la persona que estoy buscando. Necesito hacer una planta de alimento balanceado para alimentar 1000 toros diarios. ¿Lo puedes hacer? Claro, le dije, ingeniero. Yo tenía que recibir todo el trabajo. O sea, nunca me he achicado. A pesar de que no sabía completamente de qué máquina se conformaba el centro de alimento balanceado, pero sabía dónde conseguir la información. En la Universidad Agraria, en la Facultad de Zootecnia y en la Universidad Nacional de San Marcos, en la Facultad de Veterinaria y en algunas tiendas especializadas. Entonces acepté la cotización y a ver si te encargo que me hagas. Le presenté la cotización, no me pidió rebaja de un centavo, supongo que ha sido un precio muy razonable y me encargó hacer el primer complejo de máquinas especiales para preparar alimento balanceado. ¿Qué edad tenías tú, Máximo? ¿Qué edad tenías en ese momento? Ya me había casado, fíjate. Cuando estaba de profesor, me conocí con la que es mi esposa, Irene, y me cautivó su vitalidad, su agilidad, su talento, su comprensión a mi persona. Creo fue una decisión trascendental en mi vida haberme conocido con Irene, habernos complementado. Y fíjate, hemos cumplido ya 50 años de matrimonio. Para que veas, somos especie en extinción, pero ya tenemos esa satisfacción y nos queremos casi como el primer día. Hay pequeños detalles, pero entonces ya me había casado y qué hacer, pues no, hice la picadora pero no teníamos, tuvimos que irnos a un cuartito en el tercer piso de una de esas casas antiguas de cerca de la Plaza 2 de Mayo, alquilamos un cuartito que era de triple con su techito que perforado, pero ahí vivimos, ya teníamos con mi hija Caterina nacida. Pero no fue obstáculo. Ahí, cuando estoy terminando mi trabajo,
viene un colega mío que ya era superintendente de una empresa, Industria Royal, y me dice, Máximo, tengo aquí un problema. Hay una máquina que han traído los japoneses que ni los mismos japoneses pueden repararlo. ¿Tú me lo podrías mirar? Con mucho gusto, le dije. Y fui, le hice la reparación. Realmente en muy poco tiempo. Primero hice el cálculo cuánto costaba la máquina y cuándo podía reparar, y me pagaron sin problemas. Pero como el monto fue alto, el gerente se enteró, el señor Cuajara, que era el gerente, y me hace llamar a los pocos días, no, a los 2 o 3, me hace buscar con uno de los vendedores y me encuentra ahí en ese tercer piso y me invita para que hable con el señor Cuajara. Y el señor Cuajara me hace la propuesta de que han visto mi trabajo y quisieran que yo colabore como jefe de mantenimiento. Así que yo no tenía trabajo, le dije, voy a terminar de entregar estas máquinas y con mucho gusto vengo. Y esa oportunidad de entrar como jefe de mantenimiento me llevó hasta ser jefe de la empresa. La empresa creció de una manera impresionante, la hice crecer, evidentemente. Pero antes de que sigas contándome el tema empresarial, hay un detalle que me has comentado que yo quisiera que nos puedas dar más luces sobre cómo fue que conociste a tu esposa y cómo fue que le propusiste matrimonio y cómo terminaron estableciendo este vínculo después de medio siglo, ¿no? ¿En qué circunstancia la conoces? ¿Cómo te enamoras de ella? Si se puede saber, o es de repente Claro, un sí, capítulo secreto. totalmente. Lo que pasa que los hermanos de Irene, mi esposa, tenían una granja de aves en la zona de Vitarte, cerca de Santa Marta. Y lastimosamente, en una de esas aventuras de criar aves ponedoras, o sea, para huevos, ellos se gastaron un montón de dinero, pero con la mala suerte que cuando empiezan en la etapa de postura, les cae una peste y se barre a todas las reproductoras. Dice, les faltaba manos para botar las pobres. Entonces, fracasaron. Entonces, ellos se fueron, sus familiares, sus hermanos, hacia la selva, la zona de Aucayaco, que había unas lotizaciones ahí que entregaban para que floten a selva virgen. Entonces, tuvieron que irse para allá. Pero dejaron en el local de la granja las tuberías, los comederos, los bebederos, y se quedaron solamente las dos hermanas, Irene y Rosa. Y nos invitaron para que pudiéramos ayudar a sacar las piezas que se puedan utilizar o que se puedan vender. En esas circunstancias es que veo y conozco a Irene, que iba con un jean blanco, ¿no es cierto? Hasta hoy día lo recuerdo, pero tenía tal belleza, tal encanto, tal agilidad, que se trepaba a los techos, sacaba las cosas y me causó la atención. Oye, entonces lo primero que haces es preguntar, ¿no? Oye, ¿y tú qué haces? ¿Sabes? Estoy estudiando administración de turismo. Entonces conmigo así, quieto loco, ¿qué va a ser un mecánico con una persona que está preparada para interactuar con gente que viene del extranjero y todo? No. Pero poco a poco nos fuimos conociendo y llegamos a complementarnos de tal forma que toleraba el olor al querosene, a la gasolina y esto, y conformamos nuestro matrimonio, quizá un poquito acelerados, pero sí, muy chiquillos nos casamos y hasta ahora estamos siempre casados y bien casados. ¿Cómo es acelerado? ¿Por qué acelerado? ¿Cuánto tiempo pasó desde que la conociste hasta que le propusiste matrimonio? Menos de un año. Pero lo que pasa es que yo pensé que con el sueldo del profesor y como jefe de área podía sostenerme y sostener mi familia. Pero nunca adiviné que si me casé en septiembre, en diciembre estaban cerrando mi centro de trabajo. Entonces, quizá he debido ofrecerle un poco más de confort, quizá bueno, como en este momento los muchachos ya se compran su departamento, pero yo no tenía ni departamento, por eso es que pasamos a vivir en las azoteas de los techos cerca de la Plaza 2 de Mayo. Bueno, pero interesante. Entonces, pero tú te casas con Irene, porque me dices que te casas al año que la has conocido, y pronto ella y ustedes tienen un hijo o hija, la primera. La mayor es ¿Cuántos hijos tienes ahora tú? 5 y 10 nietos.
Todos Ya. profesionales, ¿eh? Todos. Mi hija mayor ha estudiado ingeniería industrial y tiene una maestría en administración y finanzas. La segunda es ingeniero mecánico, como yo. Estudió en la Universidad de Rochester, en Nueva York, y ahora está en Francia, no sé si enseñando o no a los franceses a fabricar aviones, pero es la subgerenta de control de calidad de Airbus y está en Toulouse. El tercero es ingeniero industrial y mecánico, porque la parte mecánica estudió en el Senati, porque para mí es fundamental, como te repito, la práctica, pero él es más el hombre de finanzas. Él tiene un gran conocimiento de finanzas y nos tiene muy bien informados. La cuarta es abogado, ha terminado Derecho, pero dirige una escuela de negocios sumamente importante, la única empresa, la única institución en el Perú que al egresado, al mejor alumno, le entrega todas las máquinas para que empiece al día siguiente, después de haberse graduado, como empresario. Entonces, esa es una modalidad. También tenemos la modalidad de estudia ahora y paga después. O sea, hemos colocado hay mucha gente que quiere estudiar y no tiene el dinero para pagar, ¿no? La pensión. Entonces, nosotros le damos esa facilidad con un resultado también extraordinario, ¿no? ¿Y la Además, última de tus hijas? la última es administradora y contadora de la UPC. Ella sí está en la parte operativa de la empresa. Ella sí está garantizando la sucesión. Ella sí es habilísima, mano, porque maneja todo lo que es informática. Tenemos los medios informáticos más modernos, 0 papeles, administración virtual. Tenemos ya el 4º ERP, porque los 3 anteriores no cumplían las exigencias que quiere nuestra empresa, hasta que está instalando la última y que está yendo muy bien. Me ha dado la noticia de que ya esta semana ya está corriendo la parte comercial, que le falta la parte de producción y todo, pero creo que va a ser una herramienta que va a quedar por mucho tiempo en nuestra empresa. Ya, entonces, tú decides casarte, encargas a tu primer hija, ¿no es cierto? La primera hija, Sí. vives en las alturas de 2 de Mayo, y ahí, ¿qué cosa pasa? ¿Cómo es que vas avanzando? ¿Me dices que vas teniendo unos contratos nuevos o haces tu propia planta o no todavía? No, estando ahí en la azotea, hago cerca Tacora, en prolongación La Mar 885, alquilé un corralón, porque la primera picadora lo hice en la calle, en Piñonate, en la puerta de un taller, ¿no? Entonces, pero cuando yo consigo el contrato de hacer esa planta de alimento balanceado, busco en La Victoria, cerca de los talleres que tienen sus tornos, sus cosas, y encuentro un taller en la calle Prolongación La Mar 885. Delante mío estaba la picantería de la Flor Pucarina. Entonces verás que con esa música celestial de todo el momento, en todo el rato estaba cantando la Flor Pucarina, mi inteligencia y mi talento y creatividad se exponenciaban tremendamente y logré terminar de construir ahí esa planta de alimento. Cuando estoy terminando es que me visita este amigo para llevarme a esta empresa Industria Royal. Entro bacanando muy poco porque el gerente me dijo, esta empresa no da más, no puedo pagarle, señor, no puedo, pero le voy a dar el sueldo que le pago a mi superintendente de planta. Y ojalá que con su ayuda podamos sacar adelante a esta empresa. Entonces yo le dije, señor Cuajara, no se preocupe, yo voy a trabajar ahí. Yo no sé si estaré 2 o 3 meses, pero cuando esté trabajando la planta a toda su capacidad, yo me voy. Entonces me dijo, ojalá, ingeniero, que no sea así, que tranquilo. Entonces, ¿sabe cuánto tiempo me quedé? 7 años, 3 meses. ¿Y sabe qué? Ahí, sorteando, arriesgando, innovando, en terreno ajeno, es una maravilla, porque no te cuesta. Es tu iniciativa. Y afortunadamente todas mis iniciativas terminaron con buen fin. Me gané un prestigio extraordinario. Y viene un detalle, como ya fuimos creciendo, las máquinas antiguas ya las había modificado para que no se desgaste tanto las piezas y compramos máquinas nuevecitas, 0 kilómetros de Japón, Sakamura. Vinieron 3 máquinas de alta velocidad, lo más moderno que había. Pero estas máquinas vinieron con un elemento que yo había modificado y perfeccionado en el Perú. Entonces le digo al gerente, oiga, don Teófilo, fíjese, esta máquina viene con un concepto que yo ya lo he superado aquí en el Perú.
yo le pido autorización para cambiar esa pieza y esto. Y Cuajara me dijo, no, señor, no se puede, tenemos que pedir autorización al fabricante. Entonces, esa vez no había correo, había Telex. Entonces, el Telex San Román San dice que sí, Sakamura San dice que no, y así, hasta que finalmente me hizo, no autorizan. Entonces, en una oportunidad se presenta el presidente del directorio, el señor Cochrane, que era un minero importante, y se presenta y va a buscarme, ¿no? Se encuentra y cómo va para preguntar. Y le cuento, entre otras cosas, que esas máquinas han venido con un principio que nosotros aquí en el Perú ya lo hemos superado. Y quiero cambiarlo, pero no me aceptan y no me autorizan en Japón porque dice que pierde la garantía de la máquina. Pero usted no va a pasar absolutamente nada, don Carlos. Si lo vuelvo a poner mis piezas y no funcionan, le reemplazo con las originales que vienen de Japón. No lo voy a tocar, punto. No va a ser una perforación. Voy a utilizar los mismos elementos, pero con diseño nuestro, peruano. Entonces, me dijo, hágalo. Yo voy a hablar con el gerente. Va donde el gerente y le dice, ¿qué habrán conversado? Lo que pasa es que el gerente me llama y me dice, ingeniero San Román, sí. ¿Usted ha hablado con el señor Cochrane? No, señor, yo no he hablado con el señor Cochrane. El señor Cochrane ha hablado conmigo, ¿no? Entonces, sí, me dijo, porque él ha autorizado que usted haga el cambio. Y vamos a ver si la tecnología peruana está por encima o por debajo de la japonesa. No se preocupe, don Teófilo, que no sé cuánto. Me fui. Hice la pieza, lo cambié. Y el japonés, a la semana preguntando, ¿cómo va? Al mes preguntando, mes y medio preguntando. No aguantó más. A los 2 meses tomó su avión solamente para venir al Perú y conocer la pieza esa que el bendito San Román lo cambió a su máquina nueva. Entonces nos encontramos en la mañana, lógico, vino, se hospedó en el Hotel Crión, que era lo más destacado en ese momento. Entonces fue a las 10 de la mañana, me llamó a la oficina, le expliqué todo, le expliqué las muestras y le expliqué los resultados. Y el japonés, yo no sabía ni hostias de japonés, coré, bueno, hasta que finalmente después fuimos a almorzar. Por primera vez fui a un restaurante japonés a comer sashimi, que es pescado crudo para un serrano, es fatal. Entonces tuve que terminar de pasar el pescado con cerveza y lógicamente me preguntaban, ¿cómo está? Le decía, está delicioso. Esa es la experiencia que sé. Bueno, en la noche se fue. A los 3 meses recibía una invitación para conocer Japón. Su planta, o sea, todas sus instalaciones, estuve 63 días. Pero Cuajara, el gerente aquí, me dijo, oiga, no se haga mucha ilusión de que vaya a buscar o saludar al señor Sakamura. El señor Sakamura es un señor que tiene empresas en todo el mundo y de repente usted no lo va a saludar, no se haga mucho entusiasmo. Ya está viendo don Teófilo, ¿no? Don Teófilo Cuajara. Entonces, así, entonces llego por avión, hicimos escala en Hawái y después llegamos a Tokio. De Tokio nos embarcamos en el Shinkansen, el tren bala que estaba estrenándose, el 75, fíjate, estaba estrenándose y llegué a Osaka. En Osaka me atendieron a cuerpo de rey, todas las atenciones. Bueno, entonces, después, al día siguiente, después de dormir en Osaka, por carro nos fuimos a Kioto. La planta estaba en Kioto. ¿Y sabe qué? Llegó a la empresa esta de Sakamura, y no es que el señor Sakamura no estaba, nos estaba esperando en su oficina. Lo saludé, me saludó con mucho entusiasmo, ¿no? Y agradeció mi visita y me dijo que él me iba a llevar a que conozca su fábrica. Él me iba a dirigir, con el traductor, por supuesto, ¿no? Entonces llegamos a una parte donde había una máquina. Y el traductor me dice, el señor Sakamura dice, si usted conoce esta máquina. Le dijo, no, ¿es máquina San Román? No, le dijo, no, hay algún error, no es así. Entonces finalmente me hizo entender, después de con mucho esfuerzo el traductor, que la máquina modelo San Román que habían construido con la pieza esta que el japonés llevó de Perú hasta Japón. ¿Y cuál era la característica? Era que le bajó el precio en un 30% y era sumamente productiva. Producía el doble de velocidad y el doble de capacidad. O sea, una limitación para poder aumentar su rendimiento era esa bendita pieza que yo lo cambié aquí en el Perú como jugando. Me atendieron 63 días, conocí todas las fábricas que quisiera conocer.
lógico, no conocía mucho, pero quería conocer Toyota, que conocí Toyota. Conocí Nissan, porque eran las dos ensambladoras que habían aquí. Conocí la fábrica más importante de acero, Kobe Steel, y aparte me organizaron unos paseos increíbles. Este cholo cusqueño ha aprendido a jugar golf en Japón, claro. Una pregunta, ¿y ese paseo no fue con la señora Irene? No, claro, no, solamente fui yo. Ya, Claro. ahora, una pregunta. Creo que fue oportuno, porque si Irene no se quedaba aquí, no me hubiese atrevido a regresar aquí, me quedaba de repente en Japón. Muy bien, pero entonces, usted, a ver, Máximo logra este éxito que es muy interesante, ¿no? Porque con esta, digamos, observación y meticulosidad y empeño, con esta pieza se genera una innovación y una mejora en la performance notable de una máquina que los japoneses habían estado estudiando, pero que no le encontraban la vuelta, y Máximo se le encuentra porque, bueno, tiene más experiencia y habilidad, y en fin, por algo es Máximo San Román. Entonces, ¿qué pasa después? Porque esa relación, me imagino que es una relación que inicialmente comienza así, pero tiene que haber sido fructífera. Claro, eso dio un resultado extraordinario, ¿no? En nuestra empresa, en la empresa. O sea, tú ya pasaste a otras ligas, Máximo. Claro, llegué a ser ya el gerente de producción. Primero fui jefe de mantenimiento cuando entré, y tuve una discusión tremenda también, porque tú tienes que abrirte campo, man. Resulta que había un torno que hacían unos pines delgados y hacían 5 pines al día. Y le dije, no puede ser, no, en mi cabeza no cabe, no puede ser, maestro Gamboa, porque yo no sabía mucho de torno. Había pasado, había mirado, pero no sabía mucho. Le dije, Gamboa era el supervisor, no puede ser, señor, estas piezas son carísimas. Tiene que ser por lo menos 5 piezas por minutos, así justifica. No, ingeniero, que no se va. No, son 5, hemos aumentado a 6. Entonces, cuando viene el enfrentamiento, ¿no es cierto? Viene la discusión, y tiene que tener un enfrentamiento brutal, porque entonces el técnico, mi ayudante, mi asistente, el jefe de mantenimiento, el supervisor de mantenimiento me dice, ¿sabe qué, ingeniero? No nos siga exigiendo. Si usted sabe, enséñenos. Pucha, enséñenos. ¿Y yo qué? Ya, me dijo, está bien, prepárame el torno. ¿Qué vas a hacer, hermano? Tienes que salir. ¿A dónde? A los catálogos, a hacer un recuento, a preguntar, pero no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces encontré en los manuales de la misma máquina que había una herramienta que ellos nunca lo habían usado, que era la luneta seguidora. Entonces regresé con esa pieza y no sé cuánto, y puse a la más alta velocidad con un avance de 0,5 centésimos por revolución, y tomé con el micrómetro la medida, y tomé al micrómetro al otro lado, le di, y demoró apenas 45 segundos. Entonces le dije, oye, a ver, prueben. Se miraron la cara y efectivamente a la primera la acerté, pero tuve que arriesgarme a fracasar, porque imagínate que fracase ahí, pierdo toda autoridad. Entonces ese fue un avance. A partir de eso, todas las sugerencias que hacía se hicieron. Entonces esa empresa se convirtió para mí en un laboratorio permanente de modificación y modernización. Y lo entregué, cuando me retiro, lo entregué a una fábrica que exportaba los productos manufacturados en Perú al Pacto Andino, o sea, a Venezuela principalmente, a Colombia y a Ecuador. Así fue más o menos el desarrollo de esa empresa. Bueno, entonces, ya tenías ahí una, digamos, experiencia notable y éxito validado. ¿Cómo estaba la familia en ese momento? ¿Qué año es? Claro, ese año... Estás 80 ya, 80 o cerca del 80. Poco antes, 79, 78. Ya tenías más hijos, ya tenías 2 o 3. ¿O no? Tres nomás, 3. Ya, 3, muy bien. Entonces, ¿Qué pasa ahí? Y fíjate, tenía tal nivel de ingresos que alquilé una casa donde pagaba $1,000 en la urbanización Neptuno, aquí por Monterrico. Sí. Además, tenía a mi hija mayor, es fundadora del colegio Weber Bauer, que es un colegio casi anexo del Humboldt, porque yo quería que mi hija estudie en el Humboldt. Y no alcanzó el cupo, pero me dijeron la alternativa es el Weber Bauer, otro colegio alemán. Mi hija es fundadora de ese colegio. Pero entonces teníamos ese nivel de ingreso para que veas. Entonces, ¿qué pasó?
cuando decido renunciar ahí, pensando recibir unos 30, 35 mil dólares de indemnización, recibí 420 soles, porque Velasco había puesto un tope indemnizatorio para los empleados de 60 soles por año. Los obreros sí tenían un sueldo por año. Y yo me confundí, pensé que podía recibir un sueldo por año y podía comprarme mi tornito, mi fresadora, mi taladro, mi equipo de soldadura para hacer un pequeño taller. Cero. O sea, tuve que empezar nuevamente, sin dinero, sin capital, y tuve que regresar de la casa de Neptuno, donde vivía tan bien y tan cómodamente, a la casita que ya había comprado casi como portero de la fábrica, porque cuando yo estoy trabajando en esa fábrica se empezó a lotizar. ¿Y sabe con cuánto compré mi primera casa? Con 5 soles, porque cuando pasaba a pie por la carretera, vi que se construían nuevas casas ahí con su planito, una mutual, y Progena era la empresa que hacía esas casitas de interés social. Entonces, para preguntar con mi amigo entramos y le dije, oye, la calle sí. Y entonces escogí el lugar para no ser portero exactamente a la espalda de la puerta para que no sea portero de la fábrica. Además, no en la esquina, porque en la esquina chocan los carros. O sea, tenía todas las posibilidades de escoger el mejor lugar. Escogí una casita con 3 dormitorios, un cuarto de servicio y su cochera. Entonces, suficiente para San Román. Entonces, tenía esa casita, pero como alquilé otra casa, lo alquilé también esta casita chica para que tenga algún ingreso, pero al dejar de trabajar y al no tener ingresos, tuve que regresar a mi casita frente a la fábrica para educar a mis hijas, a mi hija, sacar del colegio Beberuave, poner a un colegio cercano para que se vaya a pie. O sea, pasamos momentos un poco difíciles al inicio. Claro. ¿Qué viene después de eso? Nos quedan 9 minutos máximo, así que hay que acelerar para la historia. Yo sé que la historia está recién en el 30%, hasta donde yo recuerdo. Entonces, ¿qué hago? Yo había pasado por España visitando, cuando fui a visitar a Irene, que ganó una beca en artesanía, yo fui a reconquistarla allá a España. Yo quería conocer Europa también. Y al año siguiente de haber estado en Japón, me fui a Europa e hicimos un recorrido por toda Europa. Pero en mis preferencias era visitar fábricas y fábricas. Y con mi amigo Luisito, porque habíamos trabajado en una empresa de explosivos en Arequipa, él nos atendió muy bien y fuimos a Vitoria. Había una fábrica Gersa, fabricante de máquinas para pernos y tornillos. Y a la entrada vi una máquina trefiladora que estaba hecho con una caja de tractor vieja. Para mí era una cosa que estaba viendo y que era accesible. Entonces, cuando dejo de trabajar y me quedo sin sueldo, lo primero que hice es buscar una caja vieja de tractor en el Cusco, lo traje a Lima y lo convertí en una trefiladora de banco para trefilar tubos y también de rollos con una rueda de ferrocarril, con un motor eléctrico comprado en Tacora, con un taladro manual, pero la cosa que empezó a funcionar muy bien. Con esa maquinita empecé a hacer tubos, trefilación, lámparas, tubería para lámparas, tubos salomónicos, toda la creatividad. En esas circunstancias, un cliente que me había conocido por alguna referencia viene y me dice, ingeniero, quiero una máquina de amasar pan. Le digo, ¿y cómo amasar pan? ¿A dar forma al pan? No, me dijo, es una máquina para mezclar harina, levadura y agua. Le dije, oye, si he hecho máquinas para mezclar dinamita, eso debe ser muy fácil. Efectivamente, yo hice las máquinas para mezclar dinamita cuando yo asesoraba Mechas y Dinamitas del Sur, y había una máquina llenadora de gelatina, de tubos de gelatina, que nadie la podía reparar. Y el señor Cochrane, que era el presidente del directorio de la empresa, también era presidente del directorio de esta empresa de explosivos, y me pidió que yo vaya, ¿no? Y la verdad que habían ido ya los españoles en 3 veces y no habían podido reparar. Yo lo reparé en un día observando y lógicamente corriendo riesgos. Entonces ahí me hice el dueño también de la asesoría de Mechas y Dinamita del Sur. Entonces cuando este cliente viene y me dice, lógico, yo lo puedo hacer con mucho gusto, pero no tenía máquina para hacerlo, ¿eh? Entonces, pero yo tenía, pregunté también que había un nicho de mercado desabastecido. ¿Por qué buscaban a San Román? Porque los fabricantes en el Perú demoraban medio año hasta 1 año en entrega de las máquinas.
Entonces dije, aquí hay algo interesante. Entonces, cuando me entregan el modelo, era un modelo antiguo de fierro fundido que lo hacía Sansón en la Plaza Unión, la Plaza Ramón Castilla, creo. Entonces, le dije, oye, yo no puedo hacer esta máquina, yo te puedo hacer la máquina más moderna del mundo. Fíjate esa agresividad, esa seguridad. ¿Y cómo? Me dice, sí, yo te puedo hacer. Pero esas son de acero inoxidable con motor de 2 velocidades y todo. Le dije, oye, si los incas le hemos enseñado a los bárbaros esos que estaban con sus cuetecillos, ¿cómo no podemos hacer esto? Lo que en el mundo se puede hacer, yo te lo puedo hacer. Entonces viene el problema. Me dice, ingeniero, pero esa máquina cuesta $15,000. No, le digo, sí, supongo que debe costar, yo no dudo, yo ni he preguntado. Pero lo que yo sí, ¿cuánto tienes de presupuesto para pagar esta máquina de diseño antiguo? Solamente tengo $3,000, me dijo. Entonces le dije, ¿sabe qué? La máquina moderna, hecho por nosotros, modelo italiana, porque escogí de catálogo, ¿no? Modelo italiano te va a costar $2,999. Padre, aceptó, pues. Me dio el adelanto y me dio la oportunidad de hacerlo. Pero ahí viene lo que los empresarios y todo hacen su planificación estratégica, sus etos, su pro y con. Yo no. Yo decía, en el camino tengo que ir resolviendo uno a uno. Finalmente, entregamos la máquina, la prueba fue un desastre, porque cuando contratamos a un panadero, ¿no es cierto?, para que hiciera el trabajo de mezclar la harina, la levadura y el agua, cuando prendimos la máquina lo tiró por los aires, ¿no? Entonces era un carnaval serrano, nos miramos la cara, pero el chanchito que habíamos hecho para festejar el funcionamiento de la máquina y comerlo acompañado del pan hecho con nuestra máquina, tuvimos que ponerlo del chanchito con el pan de la panadería, ¿no? Pero son contratiempos que pasan. No funcionó la máquina, pues. Se lo tiró al aire, ¿no? Pero eso me dio la oportunidad de arreglarlo y corregirlo, y resultó una máquina excelente. Entonces, había esa vez ferias internacionales, la Feria Internacional del Pacífico, el señor George Talettersen, ¿no? Entonces, yo quería exhibir, pues, mis máquinas, porque los había hecho con mucho cariño, con mucho afecto, y quería exhibirlo, porque tenían una apariencia de máquinas extranjeras, definitivamente, y me ayudó mucho, fíjate. Entonces, voy a la feria y todo era pago al contado. Le digo, no tengo, pues no sé cuánto. Tuve que hacer una cita y hacer un reglaje para encontrar al señor George Talettersen. Y le dije, señor, ¿sabe qué? Tengo estas máquinas, le llevé la foto, quiero exhibirlo en su feria, deme la foto, pero está tranquilo, José. No tengo plata, deme la posibilidad de pagarle al crédito, por favor. ¿Cómo le habré hablado hasta que aceptó George Talettersen darme el crédito y autorizó que me dieran el crédito? Eso fue una participación extraordinaria. En esa feria vendí muchas máquinas, conseguí muchos pedidos. ¿Y sabe por qué? Le puse una plaquita que decía Prol Italia 1272, La Victoria. Entonces, toda la gente que iba, como lo encontraba una máquina diferente, veía la placa. ¿Ves? Decía, no te digo, es italiana. Prolongación Italia, decía, bueno. O sea, son cosas que me ayudaron para poderme desarrollar. Claro, y ahí hiciste la gran fábrica de maquinaria de hacer pan, ¿no es cierto? Claro, poco a poco, no. Primero la amasadora, después la divisora, después la batidora, después el horno, y después del horno el cuarto de crecimiento, después las formadoras de pan. Hoy día, con mucho gusto te digo que tenemos una fábrica modelo extraordinariamente equipada con la más alta tecnología. Tengo 3 centros de mecanizado, centro de mecanizado donde pones la pieza y la máquina hace todo, sin participación del operario, todo es con control numérico. El operario lo único que tiene que hacer ni siquiera calcular, sino simplemente se utiliza un software que te traduce el dibujo en el lenguaje de máquina, ¿no? Entonces, y tenemos el AutoCAD que nos permite hacer esto y lógicamente nuestros operarios trabajan. Tenemos hasta robot para soldar. Y otro detalle, nuestros productos se exportan a América Latina. Eso es lo que nuestro mercado principal en un momento. Después, agresivamente hemos insistido en Estados Unidos y en Europa. Y verás que los gringos reciben la oferta de todos los países del mundo. ¿Y por qué compran a San Román? ¿Y por qué compran a Nova? Porque Nova tiene un secreto, la innovación dentro. Entonces, mientras no lo comprueban, el gringo
no lo acepta. Y además, después de comprobar el funcionamiento del horno en la panadería de un peruano en Las Vegas, cuando ven el funcionamiento dicen, oye, ¿y esto dónde fabrica? En Perú. Ah, ¿podemos ir al Perú? Claro, vénganse. Y solamente cuando han comprobado que todos los procesos lo hacemos nosotros in-house, o sea, dentro de nuestra casa, es que han empezado los pedidos. Hoy día exportamos cada mes prácticamente un contenedor de 40 pies lleno de máquinas a Estados Unidos y otro contenedor de 40 pies lleno de máquinas peruanas a Italia. A partir de esos dos países ya no conocemos dónde llega. Hasta donde yo hice la cuenta llegamos a 35 países, pero por intermedio de ellos a veces me entero que hay máquinas que van a trabajar en Nueva Zelanda y me entero cómo cuando me piden el voltaje diferente. Ahí en Nueva Zelanda es 440. O sea, así vamos avanzando. Además, hemos hecho la tecnología circular, porque esas máquinas modernas necesitan capacitación, necesitan personas que sepan manejarlas. Entonces, para eso hemos hecho ese instituto que te conté que maneja mi hija Lina, y que nos ha internacionalizado, nos permite participar en competencias internacionales y traen premios del mundo en Francia, en Italia, en Shanghai, y vieras cómo están. Y mis profesores son jurados en todos los países y estamos avanzando nítidamente. Ahí también, como te digo, tenemos el programa Estudia ahora y pague después. Y hemos hecho otro detalle. Hemos visto que mucha gente se limita, no puede venir a estudiar porque la clase es de lunes a viernes. Hemos hecho clases para los provincianos de sábado y domingo. Y tenemos una asistencia récord. Vienen de Huancayo, vienen de Arequipa, vienen de Ayacucho a aprender la técnica para mejorar la calidad de sus productos. Más o menos a ese estado estamos. Muy bien. Llegamos al final, Máximo. Nos hemos quedado, creo que en la mitad, en realidad, de la biografía. Creo que vamos a tener que seguir en otro capítulo, porque creo que hay mucho más que contar. Quizá la parte nueva, ¿no? Pero muy interesante toda la historia. Qué increíble. No sé, una palabra, quién sabe si perseverancia, quién sabe si pasión, ¿no? No sé, que lo juzgue quienes nos han escuchado esta noche. Máximo, te agradezco mucho por tu tiempo. Insisto en que habrá que ponerle capítulo 2 para poder escuchar completamente qué más has logrado, porque hasta acá por lo menos suena realmente espectacular. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Alfonso. Yo estoy en otros temas también, cómo combatir la anemia, tengo la solución, cómo mejorar la genética del ganado, cómo convertir a los pobres que viven por encima de los 3.500 metros de altura, cómo podemos sacar de la pobreza. Todas esas experiencias los contamos en otro capítulo. Te agradezco mucho, Alfonso. Muy bien, gracias a ti. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana a las 7 en punto de la noche, como siempre. Es fin de semana. A misa a los que pueden, siempre rezar por Dios. Gracias y nos vemos después. Muy amables, ¿eh? Buen fin de semana. Permiso. Gracias.